les dejé eh, el link y el ID de las clases de Zoom, de las, digamos, reuniones de Zoom que vamos a tener para el práctico, ¿sí? Siempre de 7 a 8 y cuarto. Listo, ahí está. Para que lo tengan ahí a mano, ¿sí? Pero bueno, sepan que también autogestión es un canal de comunicación, ¿sí? Vamos a comunicarnos por las dos vías, ¿sí? Ah, Pablo les dijo que soy una genia, porque es mi amigo Pablo, por eso. Por eso habla bien de mí. Bueno, lo voy a reemplazar en este cuatrimestre, sí, porque está con algunas cositas Pablo. Pero, pero bueno, somos bastante parecidos en dar la materia, así que no vamos a tener problemas. Sí, bueno, vamos a grabar las clases. Son un poco desordenadas las clases, por eso a mí en general no me gusta grabarlas, pero bueno, sé que ustedes las necesitan, porque mientras uno responde, o sea, está explicando el tema, responde consultas, lee el chat, bueno, y entre todo, a veces se complica que quede algo prolijo para que después lo vean, pero bueno, sé que ustedes necesitan grabar las clases, así que bueno, las vamos a grabar. Yo las voy a grabar, ¿sí? Eh, bueno, entonces, vamos a empezar, ahora ya somos 114, un montón. Creo que hay más en esta reunión que los inscriptos que tengo. Bueno, todos, si alguien levantó la mano, pueden desactivar su micrófono, hablar, lo que quieran. ¿Mm? Alguien había levantado la mano, ¿no? ¿O no? Bueno, capaz se arrepintió. Bueno, todos acá saben más o menos entrar a las aulas virtuales, quieren que lo veamos por las dudas. Estamos acá, a ver dónde estoy acá. Bueno, acá estamos en el aula virtual del curso 1K12. Somos el 1K12, ¿no? O estoy Sí, en... profe. Sí, Ah, sí, bien, coincido. listo, Dos. porque pasé de tener 2 cursos a tener 5, entonces ya estoy medio mareada. Ya está, estamos a miércoles, pero yo ya me mareé. Bueno, entonces vamos a ir, esperen que voy a admitir. Ahí estamos. Entonces, bueno, acá estamos en el curso 1K12, todos saben cómo entrar al aula virtual, o sea, entran a la página de la Facu, a tildar donde dice V, y les aparecen todos los cursos a los que se inscribieron. ¿Sí? Si alguno todavía no está automatriculado, porque en realidad los iban a matricular desde cómputo, pero bueno, puede ser que algunos tal vez no estén todavía matriculados, en ese caso, apagar la cámara ahí, me avisan, ¿sí? Yo trato de matricularlos. Si me mandan un mail, traten de ponerme su legajo también, ¿sí? Así yo les puedo matricular. O les doy una clave de automatriculación para los que no estén. Sí, así lo pueden hacer ustedes. Pero bueno, si nadie tuvo problemas o si intentaron entrar, el aula dice 2021, 1K12, ¿sí? Y ahí vamos a tener, bueno, acá información sobre los docentes. Acá, como les dije, les acabo de pasar mi link o el ID de la reunión, que siempre va a ser el mismo, ¿sí? Siempre de 7 a 8 y cuarto es nuestro horario, y siempre va a ser el mismo, porque este es el mío personal, ¿sí? Bueno, acá tenemos el programa y planificación de la materia, que vamos a explicar un poquito porque es la primera clase hoy, y apunte teórico y apunte práctico. El apunte teórico es el apunte de Educo, que es el que usamos siempre en la clase, el que en general usamos cuando estamos dando la clase presencial. Después, seguramente cada profe les irá, bueno, cada profe, digo, su profe particular, les irá pasando los apuntes teóricos. Este es el general, ¿sí? Y el apunte práctico donde tienen por unidad cada ejercicio, cada unidad con los distintos, obviamente, ejercicios. Bueno, y tienen ahí un pequeño resumen de cada unidad, ¿sí? Yo acá les acabo de cargar, les cargué hace un rato o más temprano,
sí, a la 1 del mediodía, la primera unidad que es de números complejos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Como ustedes no tuvieron nada de teoría, vamos a repasar un poquito, o vamos a, digamos, a introducir el tema teórico, aunque después el viernes creo que es que tienen teoría, lo van a ver bien con, con Juan, ¿sí? Sí, los apuntes de años anteriores sí, se pueden usar igual porque es el mismo, solamente que hay errores corregidos. Todos los años corregimos los errores que pueda haber en el apunte, por eso puede ser un poquito diferente, pero en sí tiene los mismos ejercicios, es bastante similar. Y bueno, quien no se haya podido matricular, ahí está, arriba está mi mail, me pasan su nombre, apellido, legajo, y los matriculo. Si veo que son más de 5, les voy a pasar unas claves de automatriculación, ¿sí? Pero, bueno, en general, bueno, ustedes no son tantos, los iban a matricular desde cómputos. Bueno, entonces, como les decía, acá están todo lo que referente a la primera unidad, ¿sí? Bueno, y vamos a ir viendo las distintas unidades. Nuestro primer tema es números complejos, tienen en esta sección, digamos, una introducción de lo que es el tema, ¿sí? Bueno, acá los ejercicios, un foro de consultas, ¿sí? Que está bueno que lo usen para los que tengan dudas, ¿sí? Después de resolver los ejercicios, acá pueden dejar todas las dudas que tengan y yo las voy respondiendo. A su vez también se pueden responder entre ustedes, ¿sí? O pueden leer las consultas de otros compañeros y la respuesta. Entonces está bueno que lo puedan usar. Y acá algunos enlaces de utilidad que también hablan del tema, ¿sí? En cuestión. Esto es más bien teórico, ¿no? Pero bueno, está bueno para que puedan ver otra cosa que no sea simplemente el apunte teórico o el PowerPoint que por ahí aparece y nada más, ¿sí? Bueno, entonces, este es el aula. Los que no hayan podido, como les digo, me mandan un mail, acá está mi mail, nombre, apellido, @gmail.com. El que se aprende mi apellido tiene un punto más en el examen. No, mentira. Chiste, chiste. Pero bueno, ya una vez que lo aprendan a escribir, lo van a escribir bien siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, les quería abrir la planificación acá, para que la veamos, ¿sí? Y para que quede claro desde el principio cómo es la materia, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe, todo profe. tranquilo. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, acá tenemos bueno, la planificación de la materia, la modalidad, bueno, acuérdense siempre que tienen que entrar al Zoom con la cuenta de la Facu, ¿sí? Que eso es importante cuando rindamos los parciales, porque bueno, si hay algún problema, siempre tienen que estar registrados, siempre tienen que estar verificada la identidad de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces por eso traten de cumplir con esto, de entrar a las reuniones de Zoom, todos con la cuenta de la Facu, ¿sí? Bien, vamos a lo importante que es esta parte, evaluación. La materia es anual, ¿no? Estoy bien, ¿no? ¿Ustedes tienen una materia anual? Sí. Sí. Sí, sí, Bien. sí. Yo voy a estar solo en el primer cuatrimestre, por eso se me confunde ahí. Vamos a tener 3 parciales, seguramente yo llegue a tomar el primero, pero no importa, o hasta el primero y el segundo, vamos a ver. La materia tiene 3 parciales. Se aprueba con 6. Se promociona con 7. ¿Sí? 7 en cada parcial. 6 en cada parcial. No es promediable la nota. Y podemos recuperar solamente uno. ¿Sí? Entonces, si tengo un 5, un 6 y un 6, recupero uno de los parciales, me saco un 6, regularizo la materia. Si tengo un 7 y un 4, me saco otro 7 en el recuperatorio y promociono la materia, ¿sí? De nuevo, la nota no se promedia, es 7 o más de 7 en cada uno de los parciales, 6 o más de 6 en cada uno de los parciales, ¿sí? 6 para aprobar, 7 para promocionar. Los parciales teóricos, después lo van a hablar ya con el profe del teórico, pero también van a ser 3, y rindiendo los parciales teóricos, pueden tener la promoción directa de la materia o la aprobación directa, ¿sí? Es decir, no van a rendir el final. Cuando ustedes tienen solamente la aprobación del práctico, o la promoción del práctico, mejor dicho, tienen que ir a rendir el final la parte teórica, ¿sí?
En cambio, si rinden teórico y práctico, tienen la posibilidad de la aprobación directa. Yo siempre les digo que es muy importante que sigan el teórico, porque en base a entender el teórico es que van a después entender el práctico, ¿sí? Entonces no se dejen estar y traten de seguir el teórico, aunque yo sé que a muchos no les gusta, pero en realidad creo que no les gusta álgebra, pero no importa. El teórico es muy importante, ¿sí? Les ayuda a entender la materia. Bien, después, bueno, acá tenemos el programa, ¿sí? Donde tenemos todos los temas que vamos a ver, son 10 unidades, el primer parcial llega hasta la unidad 5, o sea que vamos a tener, bueno, números complejos y sistemas de coordenadas, vectores, matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales, y ahí viene el primer parcial. El parcial es por el aula virtual. En general pueden ser 4 ejercicios, ¿sí? Donde van a tener, no sé, aproximadamente una hora, un poquito más, dependiendo de cómo sea el parcial, y van a tener que, bueno, contestar las preguntas que son de múltiple opción, pero después van a tener que respaldar esas preguntas con la resolución que ustedes hayan hecho. Entonces van a tener que resolver el parcial en hoja, y cuando termina el parcial van a enviar el cuestionario y además van a adjuntar el archivo de resolución, ¿sí? Porque eso es como la justificación de lo que ustedes están seleccionando en el cuestionario, ¿sí? Si no, el examen se termina siendo un simple multiple choice y no tiene sentido, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan razonar las respuestas y puedan entender, digamos, qué es lo que están resolviendo, ¿sí? Y sobre todo porque también es muy importante el procedimiento, y a veces el procedimiento nos ayuda, ¿sí? A saber si ustedes están entendiendo o no el tema. A lo mejor se equivocaron en un signo y eligieron mal la respuesta, pero el procedimiento está bien, entonces el ejercicio no está del todo mal, ¿sí? Entonces, bueno, para que sepan, esa es la forma en que yo evalúo, ¿sí? Bueno, después, a partir de la unidad 6, ya pasamos a la parte de geometría de la materia. Acuérdense que esto es álgebra y geometría, toda la primera parte hasta la unidad 5 es álgebra. La segunda parte viene geometría recta y plano, cónicas y cuádricas, y ahí viene el segundo parcial. Y por último, el tercer parcial, donde tenemos espacios vectoriales, transformaciones lineales, autovectores y autovalores, ¿sí? Entonces, en los tres, para probar tenemos que tener 6 o más de 6, y para promocionar 7 o más de 7, ¿sí? Bueno, y al final tenemos la bibliografía, que son distintos libros que pueden consultar, ¿sí? De la materia. Hoy en día, yo sé que la mayoría toma más videitos y, digamos, teórico de los profes, de cada profe, que libros, pero bueno, están acá por si los quieren buscar. Por otro lado, a ver, el cronograma, ¿sí? Bueno, esta no, porque esta es semestral. Acá, el anual. Acá tenemos el cronograma de clases, esto lo tienen todo en el aula virtual. El primer parcial estimativamente tiene una fecha del 31 de mayo, ¿sí? Digo estimativamente porque a veces no llegamos hasta esto, ¿sí? Después, el segundo parcial, una fecha de 23 de agosto, y por último el tercero el 8 de noviembre, ¿sí? Bueno, la semana siguiente al tercer parcial es el recuperatorio para quien tenga que recuperar, así que siempre tienen una diferencia ahí de una semana para repasar lo que tengan que repasar y rendir. Y acuérdense que con el recuperatorio pueden llegar a promocionar quienes a lo mejor están en condiciones de recuperar un parcial, ¿sí? Bien, creo que nada más, hasta ahí estaríamos. Bueno, como les dije, esto lo tienen en el aula virtual, así que estas fechas estimadas ya las tienen, ¿sí? ¿Los parciales son en el horario de clase? Sí, son en el horario de clase. O sea, ahora. ¿Por qué la pregunta? ¿Por si no podés? ¿O porque estamos tratando de respetar horarios de clase? Pero sí, siempre los parciales son en el horario de clase. Eh, Suelen durar una hora y cuarto, dependiendo de... Ah, algunos son los sábados, sí, bueno, está bien. Pero esos son los H. Pueden ser que hay muchos más alumnos, ¿sí? Pero no, nosotros vamos a tenerlo en el horario de clase, ¿sí?
Así que bueno, ¿alguna otra consulta, algo que quieran? Los temas que nos van a tomar en los parciales, ¿van a ser íntegramente abordados en las clases o llegamos o no llegamos a ver todo y vemos nomás los temas principales? No, no, todo lo que vemos va a ser todo lo que tomamos. Vamos a ver todo, si algo no vemos, no se toma en los parciales. Perfecto, gracias. Y yo voy a dar la clase como si estuviera presencial, digamos, ¿sí? Excepto, no sé, que algún día me pase algo y que les diga, les hice un videíto porque hoy justo, no sé, no, qué me pasó a las 7 de la tarde y no puedo estar, pero no, siempre doy la clase presencial, o sea, presencial virtualmente, ¿no? Porque el año pasado hice como ahí una especie ¿cómo se llama? De encuesta, a ver si, bueno, ahí vamos a dejar de compartir, a ver si qué les resultaba más fácil, no más fácil, más, ¿cómo sería? Didáctico, o qué les gustaba más, y grabar los videos con los temas no les gustaba tanto. Más cómodo, no, no sería cómoda la palabra, era cómo entendían mejor el tema, porque lo que yo les decía de las clases, yo no tengo problema de grabar las clases, pasa que mientras estoy hablando, leo el chat y mientras leo el chat respondo la consulta, entonces si alguien ve la clase después, no entiende, me parece que se perdería un poco más. En cambio, si yo grababa la clase, daba todo el tema prolijo, lo explicaba bien, capaz que el tema duraba 20 minutos, pero después se atrasaban viendo los videos, eh, se atrasaban viendo los videos, ponele, yo llegaba a la clase y no habían visto el video anterior, entonces no entendían nada, y entonces era como volver a hacer lo mismo. Si quieren también podemos probar a ver qué les resulta mejor. Lo vamos a ir viendo, ¿no? El, yo estoy acá y estoy dando la clase igual, o sea, estoy en lo mismo, pero ¿qué les resultaba mejor? Porque por ahí entender álgebra para alguien que, que nunca vio álgebra es como nada, más dudas que certezas, ¿no? Pero bueno, por ahí el video les resulta mejor. No sé, lo podemos probar en algún momento. En caso de feriados o días que la clase no se pueda dar, la tenemos que recuperar. No, 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 no. Los feriados son parte del calendario. Cuesta álgebra si nunca la hice. Bueno, en fin, lo que les decía es que me parece que es más útil la clase estando yo acá del otro lado, que lo que voy dando y explicando, lo que el que no entiende me pregunta en el momento, que si les doy el video y ustedes para la clase que viene lo ven y me hacen las preguntas. Pero bueno, yo las clases las voy a pasar por el Drive, porque me parece que subirlas al aula virtual se pone mucho más pesado todo y no nos dejan mucho hacer eso. Así que en realidad las voy a pasar por un Drive. ¿Ustedes tienen algún grupito de WhatsApp o de Telegram? Tenemos grupos, sí, sí. Bueno, si Sí, me quieren unir a uno donde puedan acordarse que está la profe para no decir cosas inapropiadas, eh, no tengo problema. Se las puedo pasar por ahí, por Telegram, se pueden pasar archivos, me parece, ¿no? No lo uso Sí, tanto, sí se puede. pero creo que se pueden pasar más cosas que por WhatsApp. Yo el año pasado se las pasaba por WhatsApp, o sea, las subí al Drive y se las pasaba por WhatsApp. Pero ustedes se las tienen que descargar, porque yo después las voy borrando, pues no me quiero escuchar. Y bueno, obvio me va ocupando espacio, así que ustedes se las tienen que descargar si las quieren tener, porque yo las voy borrando. Una semana y las borré. Así que bueno, eh, esa es una. Además, porque si no, les, como es, tengo 1 millón de clases. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? ¿En qué estábamos? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran saber ahora? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, mentira. Es que podían volver a hablar. Eh, ¿Podemos empezar ya? Ay, 7:25. En 15 minutos termina la clase. Bueno, vamos a empezar con el tema, por favor, ¿sí? Porque, bueno, yo apago la cámara y, total, no me tienen que ver a mí, tienen que ver la pantalla. Bueno, arrancamos un poquito con números complejos para ver
introducir el tema, después la clase que viene lo vamos a ver bien, para que puedan llegar a ver la teoría con Juan, el viernes que creo que tienen, y podamos entender un poquito lo que vamos a ver. Bueno, entonces nuestro primer tema es números complejos, ¿sí? Lo que se refiere a sistemas de coordenadas, lo van a ver con él, pero van a ver que todos ya tienen idea de qué hablamos cuando hablamos de sistemas de coordenadas, ¿sí? Los ejes cartesianos, X e Y, ahora vamos a tener X, Y y Z, ¿sí? Entonces les va a enseñar a ubicar un punto en el espacio, un punto en el plano, pero más o menos todos ya tienen noción de eso, por eso podemos empezar con números complejos directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué conjuntos de números ya conocemos? Conocemos los números naturales más los negativos nos dan los enteros, más los fraccionarios tenemos los racionales, más los irracionales tenemos los reales, más los imaginarios, acá está como en blanquito y no se ve, nos dan los números complejos. Los números complejos entonces van a ser una suma de números reales más un número imaginario, ¿sí? ¿De dónde vienen los números imaginarios? De la necesidad de resolver este tipo de ecuación. Cuando decimos x cuadrado más 1 igual a 0, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, pasamos este 1 hacia el otro lado, del igual, x cuadrado es igual a menos 1. Esta ecuación ¿tiene solución en el campo de los números reales? O sea, ¿existe la raíz cuadrada de un número negativo? No. No en los números reales. Entonces, para eso se crea la unidad imaginaria. Decimos que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a y, nuestra unidad imaginaria. Y por lo tanto, si quiero decir y cuadrado, paso esta raíz para el otro lado, y cuadrado vale menos 1. ¿Sí? Entonces, nuestra unidad imaginaria es y, que es raíz de menos 1. ¿Sí? Se crea justamente para resolver ecuaciones que no tienen solución en el campo de los números reales, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, la definición de números complejos es la suma algebraica, porque puede ser una suma o resta, de un número real más un número imaginario, ¿sí? Se expresa como z, a, b, donde a es la parte real, ¿sí? Perteneciente a los números reales, y b es la parte imaginaria, ¿sí? El conjunto imaginario es im, como los reales es la r. ¿Sí? Entonces, de este modo, estamos expresando un número complejo en su forma cartesiana, es decir, como puntos que vamos a ver que se encuentran en el plano, en los ejes X e Y. Después, otra forma de expresar a nuestro número complejo es la forma binómica, es decir, como un binomio, o sea, como dos términos, un binomio. A más B por I. A es nuestra parte real, más B por la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, parte real más la parte imaginaria. Otra forma de expresar al número complejo es la forma trigonométrica, donde z, que es nuestro número complejo, va a ser igual a ρ, que es el módulo de un vector formado por este número complejo, ahora lo vamos a ver, por el coseno de θ, que es el ángulo que forma ese vector con el eje X, más i por el seno de θ, ¿sí? Ahora vamos a ver esto, no se asusten. La forma exponencial, z es igual a ρ por e a la i por θ, siendo e el número de Euler, ¿sí? Y la forma polar, z es igual a ρ por θ, ¿sí? Entonces, nuestro número complejo puede estar expresado en todas estas formas, ¿sí? Siempre es el mismo, bueno, digamos, el mismo número complejo expresado de estas formas diferentes, ¿sí? Con las que más vamos a trabajar son la cartesiana, la binómica y la trigonométrica, pero también están estas dos, ¿sí? Bien, entonces, acá arrancamos con la forma cartesiana, como les decía la primera, el número complejo z está expresado como un punto en el plano. Nuestro eje X es nuestro eje real, nuestro eje Y es nuestro eje imaginario. Entonces, vamos a ubicar a el punto A, que era nuestra parte real, en el eje X, y al punto B, que es nuestra parte imaginaria, en el eje Y. ¿Sí? Entonces, unimos punto A con punto B, y obtenemos el punto AB, ¿sí? Y un vector que se encuentra desde el origen de coordenadas hasta el punto, ¿sí? Que es el que representa a nuestro número
complejo Z, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de una forma cartesiana del número complejo que está expresado como las coordenadas del punto A y B, ¿sí? Este punto que está ahí. Entonces, un número complejo se representa por un punto en el plano, por lo que los infinitos puntos del plano representan infinitos números complejos. El conjunto de los números complejos es un conjunto no ordenado, ¿sí? Bien, entonces, como primera forma, la forma cartesiana, ¿sí? Representado por el punto A y B, el punto de coordenadas A y B, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Seguimos con la forma binómica, ¿sí? La forma binómica dijimos que son dos términos sumándose, como suma algebraica. Z es igual a A más B por I. Parte real, parte imaginaria. Entonces, de nuevo, el eje real es el X, el eje imaginario es el Y. Entonces vamos a tener la componente A, la componente B, ¿sí? Y acá tenemos, como decíamos antes, un punto y desde extremo, el origen de coordenadas, hasta el extremo del punto, tenemos un segmento que es un vector, ¿sí? Después vamos a ver que ese vector tiene un módulo, y a su vez forma un ángulo con el eje X, que es lo que nos va a permitir calcular el número complejo en forma trigonométrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la igualdad de dos números complejos? Si tengo un Z1 que tiene esta forma A más B por I, y un Z2 que tiene la forma C más D por I, voy a decir que Z1 será igual a Z2 cuando A sea igual que C, y cuando B sea igual que D, ¿sí? Entonces, tanto la parte real como la parte imaginaria tienen que ser iguales para que dos números complejos sean iguales, ¿sí? ¿Cuándo son opuestos? Bueno, teniendo Z igual a A más B por I, su opuesto va a ser menos A menos B por I, ¿sí? Es decir, los dos términos de este binomio tienen que tener signos opuestos, ¿sí? Para ser un número complejo opuesto al anterior. Y por último, cuando son complejos conjugados, cuando, por ejemplo, Z es A más B por I, su conjugado será A menos B por I. Es decir, el que cambia de signo es la parte imaginaria. Y ahí tenemos dos números complejos que se llaman conjugados, ¿sí? Entonces, si tengo el Z igual a A menos B por I, su conjugado será A más B por I, ¿sí? Entonces, en el opuesto, los dos cambian de signo. En el conjugado, solamente la parte imaginaria cambia de signo, ¿sí? ¿Qué significa conjugado? Eso es la definición de que solamente la parte imaginaria es la parte que cambia de signo. A eso se llama número complejo conjugado. Bien. Seguimos. Acá tenemos las operaciones de números complejos, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones que conocemos para los números reales? También van a valer para los números complejos, ¿sí? Adición o suma, diferencia o resta, multiplicación y luego división, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, a ver si tengo mi otro apunte acá, vamos a pasar al mío, que es más... ¿Cómo? ¿Había alguna duda? Bueno, sigo. Cualquier cosa. Bueno, entonces, la suma de dos números complejos, Z1 más Z2, si tenemos esta forma, acuérdense siempre, parte real más parte imaginaria, vamos directamente al ejemplo, ¿cómo voy a sumar dos números complejos? Voy a sumar la parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, si tengo estos números complejos 1 menos 6i más menos 2 más 4i, voy a sumar el 1 con el menos 2, o sea, 1 menos 2, acá está, esto nos daría menos 1, 1 menos 2 es menos 1, y por último, menos 6 más 4, ¿sí? Menos 6i más 4i, eso me daría menos 2i.
¿Se entiende? Entonces, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Entonces, por Sí, se entiende. último, la suma de dos números imaginarios, de dos números complejos, me va a dar otro número complejo, ¿sí? ¿Se Sí, entendió? sí. Bien, vamos con la diferencia o resta. Es similar, ¿sí? Lo mismo. Z1 menos Z2. Tengo los mismos dos números complejos. Cuidado que este menos afecta a todo el paréntesis. ¿Sí? Entonces, 1 menos menos 2 es 1 más 2, nos da 3. Menos 6i menos 4i nos da menos 10i. Por lo tanto, la diferencia es 3 menos 10 por i, ¿sí? Entonces, la resta de dos números complejos nos da otro número complejo. Vamos por la multiplicación. Cuando quiero multiplicar dos números complejos, acuérdense que siempre estamos multiplicando dos binomios, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta multiplicación, ¿qué les parece que vamos a hacer? Vamos a hacer una distributiva, ¿sí? Entonces, A por C más A por D por I, más B por I por C, más B por I por D por I, ¿sí? Entonces hacemos una distributiva de los dos paréntesis, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una parte, vamos a ver si lo vemos con el ejemplo. Acá no lo tenemos numérico, bueno, no importa. Entonces, fíjense en este caso, a ver si yo lo tengo en el otro apunte. En forma, no, es lo mismo acá. A ver, ahí ven el otro apunte, ¿no? Sí, se ve. ¿Sí? Bien, porque cuando cambio a veces no... Bueno, vamos a mirarlo acá que tenemos un ejemplo numérico. Tengo dos números complejos, 2 más 3i por 3 menos 2i. Z1 por Z2. Entonces, como decíamos, vamos a hacer distributiva. Perdón, acá, dibujar. Distributiva, entonces voy a decir 2 por 3, 6. 2 por menos 2i, menos 4i. 3i por 3, más 9 por i. 3i por 3, ¿sí? Y 3i por menos 2i va a ser menos 6i cuadrado, ¿sí? Bien, entonces distributiva, multiplicamos todo con todo. Por último nos queda todo este resultado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que esto sea un número complejo? ¿Sí? Vamos a decir, menos, bueno, acá tenemos 6, dejamos el 6, menos 4i más 9i nos da 5i. Y por último acá tenemos menos 6 por i cuadrado. Este i cuadrado lo voy a reemplazar por su valor en los reales, que es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos de que i cuadrado, uy, pero por favor, acá, teníamos de que i cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Como definición de los números imaginarios. Entonces, vamos a reemplazar a i cuadrado por menos 1. Por ende, me va a quedar menos 6 por menos 1, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Menos 6, el 6 positivo, y el 6 acá, menos 6 por menos 1 es más 6. 6 más 6 me da 12, más 5i. Entonces ahí tenemos el número complejo resultante de la multiplicación de Z1 por Z2. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Siempre que tengamos un i elevado a un exponente que sea distinto de 1, lo vamos a transformar en su correspondiente número real. ¿Sí? Que ahora lo vamos a recordar, si no se acuerdan. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió Sí, la profe. multiplicación? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿se acuerdan de esto? A ver, no sé si algunos lo han visto, yo creo que todos han visto los números imaginarios, ¿sí? Fíjense, 1 a la 1, no, perdón, i a la 1 es i. I al cuadrado es menos 1, ¿sí? Por definición. Bueno, primero, cualquier elemento elevado a la 1 nos da i. Segundo, cualquier elemento elevado a la 1 nos da el mismo elemento, ¿sí?
y al cuadrado por definición es menos 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Y al cubo es lo mismo que i al cuadrado por i. Por ende, vamos a decir i al cuadrado es menos 1, por i nos daría menos i. Entonces i al cubo es menos i. Y a la cuarta es i al cuadrado por i al cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, entonces i a la cuarta es igual a 1. ¿Sí? Cuando hacemos i a la quinta, ¿a qué es igual i a la quinta? I a la quinta es igual a i El cuadrado más por i. al cuadrado por i Cubo. ¿a qué? Al Al cubo. Cuadrado por i. Y a la quinta es i al es cuadrado por i al cubo, ¿sí? Acuérdense que se Se suman suman los exponentes. los exponentes de igual base, ¿sí? Entonces, i al cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 1. Y al cubo, ¿a qué es igual? A menos i. Por lo tanto, menos 1 por menos i nos da i I. positivo, ¿sí? Así se obtiene el i a la quinta. Y este i positivo es igual que ¿quién? Que i a la 1, ¿sí? Vamos con i a la sexta. I a la sexta que es igual a i al cubo por Por i al cubo. Y el cubo. por i al cubo. Entonces, ¿a qué es igual? Menos I i al por cubo menos por i. i al cubo. Entonces sería igual a menos i por menos i. O sea, ¿a qué va a ser igual? Ahí. Positivo. Menos i por menos i. Menos 1. A ver. Menos Ahí i al por cuadrado. ahí I al va, cuadrado. i al cuadrado. I al cuadrado, ¿a qué es igual? Menos 1. Menos 1. Ahí va. I al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces volvemos al menos 1. Entonces fíjense cómo a partir de 4 se empiezan a repetir, ¿sí?, los resultados. Y a la 7 nos va a dar menos i, ¿sí? Y a la 8 nos va a dar 1. Entonces, a partir de la potencia 4 se empiezan a repetir los resultados de elevar i a una potencia, ¿sí? ¿Y eso qué nos quiere decir? Que cuando tengamos un exponente mayor a 4, por ejemplo, en este caso, cuando querramos calcular, por ejemplo, i a la 314, vamos a dividir ese 314, ¿sí?, entre 4 y vamos a tomar el resto como nuestra potencia, ¿sí? Fíjense que si nosotros decimos, acuérdense que dividendo, en este caso sería 314, divisor siempre es 4. Cociente va a ser el resultado y el resto, que es lo que me va a interesar mirar. Entonces digo, si i a la 314 es igual a, si divido 314 dividido 4 me da 78, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? 78 por 4 más 2, ¿sí?, con el resto 2, me da 314, ¿sí? Vamos de nuevo, 314 acá, dividido 4, me va a dar 78 y el resto es 2, ¿sí? Si yo hago la división. Entonces, ¿cómo podemos expresar esto? 4 por 78 más 2, ¿sí? El resultado de la división. Entonces vamos a decir, i a la cuarta a la 78, potencia de potencia, cuando tengo una multiplicación de exponentes, por i al cuadrado cuando tengo una suma, ¿sí? Entonces, acuérdense que las potencias de igual base se suman, y la potencia de potencia, cuando tengo una multiplicación, es una potencia de potencia, ¿sí? Y a la cuarta, ¿a qué es igual? A 1. 1 a la 78, ¿a qué es igual? A 1, ¿sí? 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1, porque es multiplicar 1 por 1 por 1 por 1, 78 veces, eso me va a dar 1, ¿sí? Y al cuadrado, ¿a qué es igual? A menos 1. Entonces, 1 por menos 1 me va a dar menos 1. Por lo tanto, i elevado a cualquier exponente es lo mismo, ¿sí? Cualquier exponente es lo mismo que i elevado al resto
de hacer la división de ese exponente dividido 4. ¿Sí? Entonces lo que me va a importar de esa división siempre va a ser el resto. El divisor siempre va a ser 4, y como i a la cuarta me da 1, no importa cuál sea el resultado de esa división, porque siempre voy a tener 1 elevado a ese resultado, y me va siempre a dar 1. ¿Se entiende? Entonces lo que me importa es i elevado al resto. ¿Sí? O sea, Sí, sí. se elige elevado a la cuarta justamente porque para que te dé 1. No, se elige el 4, no es que se elige, sino que a partir del 4 se empieza a repetir el resultado. Por eso es este 4. No es justo porque da 1. O sea que i a la 314 es lo mismo que i elevado al resto. Claro, es i al cuadrado. ¿Sí? Ahí vamos a ver un ejemplo. A ver en el... Tengo una acá. pregunta. Sí. El i a la cuarta, digamos, te saca todo y te ¿Cómo? hace que te dé el resto más. De nuevo. El i a A la ver. cuarta lo que te hace es como sacarte todo el problema y que Sí, vos tengas que resolver con el resto, ¿no? exactamente. Simplifica. Ajá. Claro. ¿Qué pasa si tenemos un número que no es divisible por 4? Que no es divisible. Todos van a ser divisibles por 4, solamente que no vas a tener Siempre una va a haber un resto. división. Digamos, siempre Ah, vas a tener un perfecto. resto. Bien, bien, bien. ¿Sí? Entonces, Si si el resto nos es 0, toca, ¿qué pasaría? queda 4. Si el resto es 0, y elevado a la 0, ¿cuánto nos El resultado daría? es 1. 1. Ah, bien. Ahí 1. va, exactamente. El resultado sería 1. ¿Sí? De 10. Bien, ¿se entiende entonces? Ahí vamos a... Sí, se entiende. Bien, entonces, El acá lo que estamos resultado, haciendo es consulta. 78 por 4 más 2, nos da este 314, ¿sí? Entonces, i a la cuarta a la 78, porque estoy multiplicando, por i al cuadrado, porque ese está sumando, ¿sí? En toda esta operación. ¿Estamos? Si el resto es 0, porque justo el número, la potencia es múltiplo de 4, entonces me quedaría i a la 0, cualquier número elevado a la 0 nos da 1, entonces ese i a la cualquier número nos daría 0, ¿sí? Eso también puede pasar. Y siempre que nos den los valores que están ahí, y al cubo y al cuadrado, solamente reemplazamos por los valores que están ahí. Claro, exactamente. Bien, ¿estamos? Bueno, vamos a ver un ejercicio más. Hay gente que está entrando tarde a esta reunión. ¿Qué está pasando? ¿La división se puede hacer con toda la tabla de 4? ¿A qué me refiero con eso? Estoy dividiendo un número por 4, ¿sí? No, por 4, siempre por 4. ¿Por qué quieren dividir por otra cosa? No, por ahí lo que no queda claro, que bueno, que entiendo ahora por qué por 4 y no por 8. Por eso es, ¿por qué se elige el número 4? Porque de ahí en adelante se empieza a repetir los Ajá. valores. Porque es el más chico. Entonces, Porque a Sí, partir de sí, 4 sí. se empieza a repetir. Hay que innovar. Pero ustedes quieren innovar con la matemática. La Bueno. palabra ya te- O sea, si dividieran por 3 estarían comiendo el 4. Había faltando una parte. Bueno, entonces, estamos con la multiplicación, reemplazamos ¿cómo es? Reemplazamos por i al resto, ¿sí? Cuando tengamos un i elevado al exponente, ¿sí? Bien, vamos a ver por último la división, y los dejo acá. La división de números complejos, ¿sí? Tengo z1 sobre z2. A más b por i dividido c más d por i. ¿Sí? Para dividir dos números complejos, lo que me interesa es eliminar la i, digamos, la parte imaginaria del denominador. ¿Se acuerdan cuando hacían radicación? Que eliminábamos la raíz del denominador. Bueno, acá vamos a querer eliminar la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque la división de dos números complejos nos va a dar otro número complejo, ¿sí?
Entonces, voy a querer eliminar esta parte, por lo cual voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. ¿Qué era el conjugado? Lo acabamos de ver, ¿sí? Cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, voy a multiplicar al numerador por c menos d por i, y al denominador por c menos d por i, ¿sí? Cuando hagamos distributiva del numerador y distributiva del denominador, vamos a ver que se van a cancelar los términos que tengan i a la 1, y me van a quedar solamente los términos, un término real, y otro término con i al cuadrado, el que voy a reemplazar por menos 1, y entonces de ese modo voy a eliminar el i del denominador, ¿sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos dos números complejos. Z1 es 3 menos 2i, Z2, 2 más 4i. ¿Sí? Entonces, Z1 sobre Z2, 3 menos 2i sobre 2 más 4i. Volvemos a escribir, multiplico numerador y denominador por el conjugado del denominador, que es, ¿quién? 2 menos 4i. ¿Sí? Le cambiamos el signo solamente a la parte imaginaria. Entonces ahora hacemos distributiva. Es decir, 3 por 2... más 3, bueno, menos 3 por 4i, menos 3 por 4i, menos 2i por 2, menos 2i por 2, y menos 2i por menos 4i, ¿sí? Y abajo lo mismo, 2 por 2, 4, 2 por menos 4i, 4 por 2i, y 4 por menos 4i, ¿sí? Distributiva arriba, distributiva abajo. Entonces resolvemos, 3 por 2, 6, 3 por 4i, menos 12i, 2 por 2 por i menos 4i, y por último, 2 por 4 por i es 8i cuadrado, ¿sí? Vamos al denominador, 2 por 2, 4, 2 por 4, menos 2 por 4 es menos 8i, 4i por 2 es más 8i, y por último, 4 por 4 por i nos da menos 16i cuadrado. Entonces, si se fijan, menos 8i más 8i lo puedo cancelar, ¿sí? Y esto me queda 4 por 4 menos 16 por i cuadrado, ¿sí? Al i cuadrado lo voy a reemplazar por menos 1, siempre, y entonces tengo un más 16. Por ende, en el denominador tengo 4 más 16 igual a 20, ¿sí? En el numerador, fíjense que voy a tener 6 menos 12i menos 4i menos 8, porque acá también reemplazo por menos 1 y por lo tanto me cambia el signo. 6 menos 8 me va a dar menos 2, y menos 12i menos 4 me va a dar menos 16i. Finalmente este 20 lo puedo distribuir en cada uno de los términos, y me queda menos 2 sobre 20 sería menos 1/10, y menos 16i sobre 20 me da menos 4/5 por i. Entonces acá tenemos a nuestro número complejo resultante de dividir Z1 sobre Z2. Fíjense que en el denominador no tenemos i, ¿sí? Y tenemos parte real, parte imaginaria. ¿Se ¿Cómo entendió? sería ese último paso, profe? Distribuimos este 20 es una división, está dividiendo a los dos términos que tengo arriba. Menos 2 sobre 20 es, si simplifico la fracción, es 1/10, ¿sí? Divido por 2, arriba y abajo, por 2, me da 1. Perfecto, Y perfecto, 10. ya entendí, profe. Ahí está, acá divido por 4, me da 16 dividido 4 me da 4, 20 dividido 4 me da 5, 4/5, ¿sí? Es la misma fracción, pero simplificada. O sea que arriba no resolvemos, sí, acá está, hasta ahí. No podemos resolver esto, porque uno tiene i y el otro no. Ahí va, no podemos resolver reales con imaginarios. Entonces acuérdense que el número complejo tiene una parte real y una imaginaria, ¿sí? Hasta ahí llegamos con la resolución. ¿Se entiende? Pero y recién lo que hicimos Sí, con se la i, entiende. que reemplazábamos su valor. Con la i al cuadrado, no con la i. Ah, perdón, perdón. ¿Ahí está? Bien, siempre que tengan i elevada a una potencia distinta de 1, lo vamos a reemplazar por su número correspondiente. Cuando tengo i, solo, ¿sí? ¿Estamos?
La I sola no se Sí, reemplaza, perfecto. exactamente. Bien. Bueno, ¿se entendió entonces? Vamos a llegar hasta acá. No vimos mucho, pero bueno, estuvimos charlando de otras cosas. Falta bastante para este tema, pero la clase que viene lo terminamos, ¿sí? Bueno, Todo esto como está en les el digo, apunte, profe, ¿no? este apunte, este que están viendo ahora, en realidad es de teoría mío, no lo tienen porque yo quiero que les dé la teoría el profe, ¿sí? Así que ustedes, no les voy a subir este porque este es de teoría mío y en realidad el que tiene que darles la teoría es del profe, entonces no quiero subirles un apunte que no sea el que él les dé, ¿sí? Si quieren yo después se los paso, no tengo problema de pasárselo, solamente que quiero que él les dé primero el apunte que él considere, ¿sí? Bien, este sí lo tienen, que está más o menos lo mismo, solo que con menos, por ahí, acá tienen un ejemplo de cada uno, este sí lo tienen, que tienen ejercicios, ¿sí? Lo paso al grupo. Ay, se me fue donde me habían pasado el link. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, este sí lo tienen, ¿sí? Que es el de la práctica. Vayan mirándolo, tiene bastante teoría también, pero no es justamente el de teoría que yo quiero que se los dé él de la forma que él quiera dárselo, ¿sí? Por eso no me quiero meter en la parte que les tienen que dar él. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que nada más, ya estamos, nos pasamos un poquito. Esta Tengo clase una es duda. hasta 8 menos cuarto, ¿no? ¿Es el horario? Sí, profe. 8:15. Hasta las... No, No, profe, 20:40 en empieza sí, otra clase. A las 20:40 tenemos exactamente, física. 20:40 empieza física. Ahí va. 8:40 empieza físico, pero había Sería hasta 20:30 su horario, profe. sí, más o menos. Ah, ¿hasta 20:30? Sí. ¿Por qué? Ah, yo tengo anotado... A ver, espérenme un segundo. No, hasta 8:15. No, todavía nos queda tiempo. Pensé que ya terminábamos. No, casi me roban 15 minutos. Tengo anotado hasta 8:15. Bueno, hasta 8:30 dicen que ustedes. Listo, seguimos entonces. Tenemos inglés hasta a las 8:40, por eso. Hasta 8:40. Tengo hasta yo 8:40, profesora, yo. Pero a las 8:40 arranca la otra clase, tampoco vamos a hacer un link a otro link. Y 8:40 yo tengo que entrar en otro curso, así que estaríamos hasta las 8:30. No sé cómo va a ser el profe. Salía de una puerta y entraba de otra. Bueno, ahí no sé qué están, hay mucho bullicio. Bueno, entonces seguimos. Lo vi en el secundario, pero hace como 15 años. Bueno, no importa. Vamos a seguir entonces, que pensé que era, no sé por qué pensé que me había pasado, ¿no? De horario. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Nos merecemos su apunte? Bueno, se los paso después. En realidad no es mío, es de otra profe, pero... bueno, paren que me olvidé que quería hacer. De nuevo, compartir. Ay, Dios, esta hora ya no me da la cabeza esta hora. Bueno, vamos a seguir entonces. Volvemos acá. Bien, acá está lo que estábamos charlando recién. No van a decir nada. Ustedes son más buchones, todo se dicen, todo. Bueno, acá estábamos hasta acá, ¿sí? Habíamos llegado hasta acá. Dijimos que esta era la división de números complejos. Y acá pasábamos con, acá digamos está lo mismo que yo les mostré de mi apunte, ¿sí? Esto de dividir i a la n va a ser esa potencia n dividida en 4, y lo que me va a importar es el resto de la división, no el resultado, ¿sí? Por ejemplo acá i a la 34, 34 dividido 4, 4 por 8, 32, por ende el resto es 2. Entonces i a la 34 va a ser igual que i al cuadrado, por ende igual a i a menos 1.
¿sí? Bien. Sí, ¿Estamos? perfecto. Bien. Bueno, espérenme 5 segundos, ya vuelvo. Gente, si esta clase uno la pierde, ¿la puede recuperar con álgebra? ¿Saben si dijo? ¿Con otro horario? No, dijo que si la perdía le iba a dar igual a la clase como el de análisis matemático. Ah, O bien, sea bien. Sí, que igual entrar te después. puedes meter a otra clase de Sí, o álgebra, sea, no pasa nada. si te quedan Claro, dudas pero así, si te puedes vos te meter. la perdés por alguna razón la tuya, perdés, vas a otro horario y listo. digamos, sí la tenés Sí, que sí. tomar. Igual las están grabando todas las clases los chicos, así que la podés buscar y directamente la ves grabada con tu profesor. Ah, Si no, mortal tenés a que esperar Sol. otro turno. Y te pasan el link Sí, de YouTube. mejor así, porque si te metes a otra clase, capaz están atrasados o adelantados. O el profesor explica mal, explica viola la profe, así que está bueno. Sí, mejor. Ahí estamos, ya volví. Bueno, ahí estamos. Entonces, estábamos terminando esto. Y seguimos. Acá vamos a ver entonces, como dijimos, vimos recién suma, resta, multiplicación y división de números complejos, ¿sí? Tenemos también otra operación, que es la potenciación, ¿sí? Es decir, elevar un número complejo a una potencia, n, ¿sí? En este caso, si elevamos un número complejo al cuadrado, este sería el cuadrado del binomio, ¿sí? Que también es lo mismo que multiplicar 2 veces, ¿sí? El mismo número complejo. Si tengo una potencia al cubo, es multiplicar 3 veces la potencia a la cuarta, multiplicar 4 veces, ¿sí? Entonces va a ser siempre distributiva, distributiva, distributiva. ¿Sí? O sea, la misma operación que ya sabemos. ¿Qué están diciendo? Se están acá dispersando en el chat, no sé qué corno están diciendo. Yo estoy medio perdido, profe. ¿Cómo? Y sí, porque se están dispersando mucho y ya no entiendo nada de lo que están hablando. Bueno, yo sigo adelante. Potenciación. Listo, ya está, pasó. Y no tenemos más operaciones en la forma binómica. Así que tenemos suma, resta, multiplicación, división y potenciación. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la forma trigonométrica. ¿Sí? Decimos que un número en forma trigonométrica es el módulo del ángulo que forma ese vector, z, por el coseno de tita, ¿sí? Más i por el seno de tita. Esta es la forma trigonométrica de un número complejo, ¿sí? Entonces, acuérdense que estábamos trabajando en el eje real y el eje imaginario, que A y B eran puntos, ¿sí? Coordenados, y desde el origen hasta ese punto podemos trazar un vector. El módulo de ese vector se llama ρ, y el ángulo que ese vector forma con el eje X se llama tita. Entonces, si nos acordamos del triángulo rectángulo, de trigonometría, ¿qué decimos? Que el coseno de tita es igual a sobre ρ, ¿sí? A este lado, que es el adyacente, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector, ¿sí? Igual, y que el seno de tita es b, ¿sí? El lado opuesto, sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, decimos que A es ρ por el coseno de tita, si pasamos este ρ para acá multiplicando, A es ρ por el coseno de tita, y B es ρ por el seno de tita. Entonces, de esa forma, vamos a decir que nuestro número complejo z, que es A más B por I, reemplazando estas expresiones, nos va a quedar igual a ρ por coseno de tita más ρ por seno de tita. Sacando factor común ρ,
decimos que z es igual a rho, paréntesis, coseno de tita más i por seno de tita, siendo rho el módulo de este vector, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a sacar tita y cómo vamos a sacar rho? Profe, ahí ¿Qué en el puedo- mensaje dicen que si puede repetir la explicación. ¿Qué necesitan que repita? Todo, porque estaban boludeando en el chat. Después quieren que yo grabe la clase, con lo que me hacen decir. Dios querido. Va de nuevo y es la última vez. No quiero ver que me titile el chat. Los quiero mudos. Tienen un botón para levantar la mano, claro, sí. No, voy a bloquear el chat, no se puede, ¿no? No se puede silenciar el chat, qué lástima. Bueno, vamos de nuevo. La forma trigonométrica del número complejo es el módulo del vector formado. Acuérdense que, como dijimos, el número complejo está expresado por la parte real más la parte imaginaria, ¿sí? En su forma binómica, y desde el origen de coordenadas hasta ese punto podemos trazar un vector, es decir, un segmento orientado, ¿sí? Ya vamos introduciendo a vectores. Entonces, el módulo de ese vector, que es cuánto mide ese vector, cuánto mide este segmento, el largo de este segmento, es el módulo, se llama rho. Y tita es el ángulo que forma ese vector con el eje X, ¿sí? Entonces, del triángulo rectángulo, que es este, ¿sí? Este es nuestro ángulo de 90, este es nuestro ángulo menor a 90, sacamos las funciones trigonométricas coseno y seno, ¿sí? Bueno, de acá llegamos a que A es igual a rho por el coseno de tita, B es rho por el seno de tita, ¿sí? Si reemplazamos A y B en la forma binómica, vamos a decir que donde tengo A, voy a poner a rho por coseno de tita, y donde tengo a B, voy a poner rho por seno de tita por I. Entonces saco factor común rho, que lo tengo en los dos miembros, y voy a decir que z es igual a rho por coseno de tita más i por seno de tita, ¿sí? Ahí aparece de dónde la forma trigonométrica es esta, ¿sí? De reemplazar a y b por sus correspondientes funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo formado por este vector. ¿Se entendió ahí? Y siguen boludeando en el chat. Sí, profe. Ahí está. Sí, esa sería la demostración, exacto. Por eso, esta parte es bien teórica. Se despeja A y B, claro. De acá este rho pasa multiplicando para el otro lado, ¿sí? Por eso A es rho por coseno de tita, por eso B es rho por seno de tita. Bien. Seguimos entonces. En la forma trigonométrica, como dijimos, tenemos el módulo al que llamamos rho del número complejo, o que lo denotamos con las barritas entre medio como barritas de valor absoluto, y a qué es igual el módulo de un vector. ¿A qué es igual? O a qué es igual la hipotenusa de un triángulo rectángulo. A sus dos catetos elevados al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Entonces esto es B y esto es A. Por lo tanto, el módulo del vector va a ser raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Y el argumento, que es el ángulo, que es tita, del número complejo, es siempre el ángulo que se forma con el semieje positivo de las X, ¿sí? Bueno, con la semirrecta, bla, 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 y se calcula como el arco tangente de B sobre A, ¿sí? Porque si sabemos que la tangente de tita es igual a B sobre A, entonces sabemos que para despejar tita voy a decir arco tangente de B sobre A, ¿sí? Entonces, para expresar el número complejo en la forma trigonométrica o polar o exponencial, basta con calcular el módulo de z y su argumento, que es tita, ¿sí? Así que lo único que tengo que hacer es calcular el módulo del vector, o la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Con la suma al cuadrado de los dos términos involucrados en el número complejo, y por último, el arco tangente de B sobre A. Y eso me va a dar el ángulo tita. ¿Sí? Bien, ¿se entendió?
Sí, profe. A mí se me trabó la cabeza en argumento. Argumento es el ángulo. Este Dirección. ángulo. ¿Sí? Sí, sí. Sabemos que la tangente de un ángulo es el opuesto sobre el adyacente. El lado opuesto es este, que es igual a este, o sea que es B sobre A. Opuesto sobre adyacente, es la tangente. ¿Sí? Sí, Entonces, como la tangente de tita, que es el argumento, es B sobre A, para despejar tita voy a hacer arco tangente. Es como que paso esta tangente al otro lado. ¿Cómo Ahí se está. pasa Sí, yo una entendí. función? Como la función inversa, ¿sí? Entonces decimos arco tangente de B sobre A. ¿Está? Perfecto, sí. Sí, me había perdido y nada, perdí el resto. Bien. Bueno, ¿se entendió entonces? El argumento también analizamos el cuadrante donde está el número complejo exacto. Cuando calculemos el ángulo, vamos a observar en qué cuadrante se encuentra este número complejo, porque acuérdense que es un vector, ¿sí? Entonces, también lo podemos observar con las coordenadas. Si yo tengo menos a más b por i, ¿dónde va a estar ubicado ese número complejo? A ver. Menos En a el más b por segundo i. cuadrante. ¿Del lado opuesto? Del lado opuesto, Acá. exacto. Menos a, ¿sí? Porque, perdón, no, acá. No, del Menos otro lado. En a, el segundo cuadrante. menos a y b. Exactamente. En el segundo cuadrante, es decir, simétrico respecto del eje y. ¿Sí? Acá, para allá. Sí. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener que observar cuáles son los signos de estos dos términos para ver en qué cuadrante se encuentra. A su vez, también lo podemos ver cuando saquemos el ángulo. Pero si miramos esto, va a ser va a ser más mejor. Va a ser mejor, ¿sí? Bien. Entonces, vamos con las, dijimos, forma cartesiana como dos puntos, A, B. Forma binómica en forma de un binomio, A más B por I. Forma trigonométrica, el módulo más coseno por el argumento, más I por el argumento, más I por el argumento. Forma exponencial, Z es igual a ρ por E a la I por tita. Entonces, si yo ya saqué el módulo y ya saqué el argumento, simplemente reemplazo, ¿sí? En la forma exponencial. Voy a tener el módulo, qué sé yo, por ejemplo, 5 por E a la I por 60. Si tita vale 60 grados, ¿sí? Se me ocurrió. Entonces simplemente reemplazamos módulo y tita, E e I quedan como expresados, ¿sí? Y la forma polar es igual a ρ, es decir, al módulo por el ángulo, ¿sí? Que se puede escribir de estas formas, de estas tres formas. Módulo, subángulo, o como coordenadas, ¿sí? O de esta forma con esta tipo de división, ¿sí? ¿Puede Pero repetir lo la mismo. forma exponencial, profe? La forma exponencial es, escribo el módulo por E, ¿sí? Elevado al ángulo por I. Una consulta, profe. ¿Ese Sí. tiene un valor para E, poder...? el número Sí. de Euler. El E es el número de Euler, pero se queda expresado. ¿Es una constante el número de Euler? Es un número irracional, como pi. El número de Euler lo pueden sacar en la calculadora derecha. Claro, pueden sacar el valor en la calculadora. A ver cuánto vale, porque yo no me lo 2, acuerdo. algo. No me acuerdo bien. A ver, 71 y sí. 2,71, 82, 81, 82, 81. Es un periódico, no irracional, perdón. Es periódico al igual que pi. Ahí está. Bueno, entonces, Una pero consulta. queda expresado, ¿sí? No se escribe No se el 2. resuelve. ¿Esa era la pregunta? Sí, quería saber si en la E, que usted me dice que el número de Euler, al final cuando nosotros lo tengamos que poner en la parte exponencial, ¿resolvemos o queda así directamente solamente para No. colocar? Queda así, es ρ, vos vas a poner acá lo que te dé el módulo, Un módulo. por E, por I, por el ángulo, lo que te dé el ángulo, ¿sí? E e I quedan expresados. Bien, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Bueno, seguimos acá.
Bueno, entonces ya vimos cómo pasar de la forma binómica a la trigonométrica. Rho sería la hipotenusa del vector, exactamente, la hipotenusa o el módulo del vector. La hipotenusa del triángulo rectángulo, no la hipotenusa de un vector. La hipotenusa de un triángulo rectángulo o el módulo de un vector. Bueno, entonces ya vimos, como dijimos, cómo se pasa de la forma binómica a la forma trigonométrica, sacando el módulo del vector y sacando el argumento o ángulo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué operaciones tenemos en los números complejos. ¿Qué operaciones tenemos? Bueno, vamos a ver cómo es la igualdad entre dos números complejos, vamos a ver el producto o multiplicación, vamos a ver el cociente o división, vamos a ver la potencia y vamos a ver la radicación. ¿Sí? Bien, a ver, ¿y algo más? No, hasta ahí llegamos. Todo eso en 10 minutos, profe. Todo eso en 10 minutos, pero yo soy muy veloz. No así. Rayo McQueen, Dios mío. Bueno, vamos a ver solo la igualdad y acá dejamos así, ya no les quemo el cerebro el día de hoy. Vamos con esto. Entonces, la igualdad de dos números complejos en forma trigonométrica, Z1 y Z2. Uno tiene a rho y a tita, el otro tiene a sigma y a alfa, ¿sí? ¿Cómo sería la igualdad de dos números complejos? Para que sean iguales, todo tiene que ser igual, ¿sí? Es decir, sus módulos tienen que ser iguales, es decir, rho y sigma tienen que ser iguales, y a su vez tita tiene que ser igual que alfa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los ángulos en los ejes, en un plano? Los argumentos pueden diferir en el número exacto de giros, ¿sí? O sea, tita puede ser igual que alfa, es decir, los dos números complejos pueden estar a 60 grados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tita es 60, alfa es 60. Pero ¿qué pasa si tita es 60 y alfa es 60 más 360 grados? ¿Eso dónde nos ubica? En el mismo lugar, ¿sí? Es decir, tenemos un giro, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá tengo este tita, ¿sí? Acá miremos el gráfico. Este ángulo es, no sé, vamos a suponer que es 120 grados, ¿sí? Es mayor a 90. Ese tita es igual a este otro ángulo, ¿sí? Que es 360 más tita. 480. ¿Se entiende? Entonces, tita puede ser igual a alfa, o alfa puede ser igual a tita más 2pi por k. 2pi, radianes, o 360 grados por k, siendo k el número de giros, ¿sí? Es un número natural que indica el número de giros, ¿sí? Que estoy teniendo en los ejes. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, si yo tengo un ángulo de 120 o de 480, estoy teniendo el mismo giro, el mismo ángulo, ¿sí? Más allá de que uno es mayor que el otro, ¿se entiende que están ubicados en el mismo sitio, en el mismo lugar geométrico? ¿Se ve eso? Sí, sí. Si yo tengo alfa igual a tita más 360 por 2, voy a tener 2 vueltas de giro, pero el vector está ubicado en el mismo espacio, ¿sí? En el mismo plano, en el mismo cuadrante, ¿sí? Entonces el ángulo, para que sean, digamos, dos números complejos iguales, el ángulo puede ser igual a tita más 2pi por k, ¿sí? O más 360 por k, siendo k el número de giros, que es un número natural, siempre va a ser positivo, ¿sí? Y no va a ser 0. O sí, bueno, puede ser 0, y en ese caso los dos ángulos son iguales, y a partir de 1 empezamos a tener giros sobre los ejes, ¿sí? Bueno, ¿se entendió eso? Último. Sí. ¿Qué charleta que está? Por Dios. ¿Cuánto van a hablar? Medio extraño, pero bueno. Medio extraño. Sí. A ver. O sea que en esa fórmula de ahí que es alfa igual a tita más 360 por k, sí. Reemplazando el ejemplo que vos diste sería alfa igual a 120 más 360 por 1. Alfa
va a ser igual a este ángulo, que en este caso habíamos dicho que era 120, más 360 por 1. ¿Sí? Ok, gracias. Si lleváramos esos números a su forma binómica, ¿quedarían las expresiones iguales? Claro, exactamente. Si nosotros pasamos este número, ¿cómo pasaríamos de este número en forma trigonométrica a la binómica? Multiplico el módulo del vector, que es ρ, por el coseno de tita. A esto voy a tener un valor, porque el ángulo lo voy a conocer, y más ρ por el seno de tita por i. ¿Sí? Entonces ahí tengo la parte real más la parte imaginaria, y ahí me queda el número expresado en forma binómica. ¿Sí? Que por eso tenemos que tener cuidado cuando sacamos los ángulos, de tomar el ángulo exacto que nos da el ejercicio, porque cuando hagamos esta multiplicación nos tiene que dar el mismo número en forma binómica, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? A ver qué están preguntando ahí, esperen, porque no llego a leer. ¿De dónde sacamos el valor de K? No, el valor de K, digamos, en este caso, son los giros. Puede ser 1, bueno, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cualquier número natural. No es que lo tienen que sacar de algún lado. Está expresando que podemos tener una vuelta de giro, 2 vueltas de giro, 3 vueltas de giro, y que siempre se va a tomar como el mismo ángulo. ¿Sí? No es que el valor de K lo tienen que sacar de algún lado. No, no les voy a decir nada de K. Cumple la vuelta cuando pasa los 480 grados, ¿no? O cuando pasa los 360. Claro, exactamente. Esto que Pero estamos si- haciendo acá es para saber cuándo dos números complejos son iguales, ¿sí? Como les dije, si yo tengo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Z1, en estos 5 minutos que quedan de clase. Z1 es 5 por el coseno de 120, como hicimos recién, 120, más i por el seno de 120, ¿sí? Y Z2 es igual a 5 por, no, mentira, a 10 sobre 2, porque se me ocurre, por el coseno de 480, acá me faltó la i, más i por el seno de 480. Bien, estos números complejos, ¿son iguales? Sí. ¿Qué les Sí. parece? Sí. Sí, son iguales, porque cumplen la vuelta y da los 120 del ángulo, que tiene que estar ubicado el módulo. Claro, entonces, fíjense que el módulo es el mismo, ¿sí? 5, bueno, 10 sobre 2, para hacer renegar 3 minutos y medio. Entonces, el módulo es el mismo, a veces está expresado de otra forma, porque podemos tener raíces acá, podemos tener potencias, pero el módulo es el mismo. ¿Y qué pasa con el ángulo? El primer ángulo, al que vamos a llamar A, porque no puedo escribir tita, ¿a qué es igual? Al segundo ángulo, ¿sí? Que vamos a llamar A', más 360 o 2pi por ¿cuánto? Por 1, ¿sí? Porque ¿qué hago? 480 menos 120, ¿cuánto me da? 360, y ahí obtengo que K es igual a 1, ¿sí? Entonces, el primer ángulo, bueno, mejor dicho, el segundo ángulo, 480, va a ser igual al primero, ¿sí? Es decir, a 120, vamos a hacer así, A' acá, y esto es A. A es 120. A' es 480. Entonces, vamos a decir que A', 480 va a ser igual a 120 más 2pi por K. Y en este caso K es igual a 1 porque estoy dando solamente un giro. ¿Sí? ¿Se entendió? De 10. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto.
Bueno. ¿Qué está pasando con esos micrófonos? Profe, para la próxima clase tendremos que ver algo del apunte sobre números complejos o alguna ejercitación. En la próxima clase, bueno, Carlito. ahí para que lo silencié porque alguien estaba como muy... Estaba para la limpiando el próxima micrófono, clase yo Gonzalo, les que va. dejé el apunte... se arre todo. Les dejé el apunte en el aula virtual, el apunte de práctica. Mírenlo, porque ahí tienen algunos ejercicios de lo que vimos recién. Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Y eso ya lo pueden ir haciendo, ¿sí? Igual, claro, necesitan la clase del teórico que la van a tener el viernes. Entonces, cuando vean bien el teórico, van a poder hacer ejercicios. Pero vayan haciendo algunos ejercicios y el miércoles que viene continuamos, ¿sí? ¿Estamos? Claro, ¿cuál de todos es? Perdón. El que dice, paren que ya les digo porque vamos de nuevo. Pongan ahí. Porque hay un apunte general y después hay dos Sí. PDFs más. Dice unidad 1, números complejos, ejercicios. ¿Sí? Siempre voy a poner práctica o ejercicios, o así para que lo vean, para que sepan que esa es la parte práctica. ¿Sí? Este es el que no llegamos a ver tanto hoy. No les voy a pasar el mío, no hinchen la bola. Había dicho usted que sí. Voy a ver, lo voy a pensar un ratito. Lo pasa después de la clase teórica, pero lo pasa. Lo voy a pensar, a ver cómo se portan. Bueno, dejamos acá, nos vemos la próxima. Me voy a respirar 10 minutos y ahora arranco otra clase. Para hacer consultas, ¿cómo la contactamos? Ahí está mi mail, me escriben, acá me pueden escribir a mi mail, ahí está, nombre, apellido, @gmail.com, o dejar la consulta en el foro de consulta respecto de cada unidad, ¿sí? Perfecto. Como que intenten usarlo. Bueno, estamos, nos vemos, sí, me van a picar el seso hasta que yo les pase el apunte, lo voy a pensar, les dije. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, Chao, profe, muchas profe. gracias. Profe, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Profe, nos vemos. Gracias, chao, chao. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias, profe.